Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy tengo el agrado y el honor de tener al tremendo músico, compositor argentino, Federico Daneman. ¿Cómo estáis, Fede? Bien, ¿y tú? Bien, compadre, todo bien. El día de hoy me gustaría que hiciéramos un recorrido por tu carrera y también por tus guitarras, conversando un poquito, no sé, cuéntanos cuándo tocaste por primera vez una guitarra, había una guitarra dando vueltas en la casa que tú tomaste, le pediste a tus viejos que te regalaran una, ¿cómo fue eso? Mi primera guitarra fue una raqueta de tenis, con la cual hacía mis mímicas tocando Beatles. Y dada esa extraña actitud infantil, me compraron una guitarra que no recuerdo la marca, pero era una guitarra de estas que se vendían inclusive en disquerías, o sea, un instrumento de muy mala calidad, con el cual pude, digamos, empezar a hacer mímicas un poco más realistas. Y después comencé clases y tuve una guitarra de nylon, que no recuerdo cuál era. La primera fue acústica, sí. Sí, de nylon clásica. ¿A qué edad estamos hablando, más o menos? A los 9. A los 9. 9. Y después creo que mi profesor me vendió una Yamaha muy bonita que tengo todavía, la tiene Pablo Valle, todavía no me la arregla. y estas Yamahas del 80, que creo que era de las primeras guitarras chinas. No sé si las primeras, pero sí se llama Made in China. Y con esa, bueno, estuve un rato y después me tocó comprarme una Cayola Mobile, que era una subsidiaria de Fine, Argentina. Fabricada en Argentina. Sí. Y era un estrato espantosa. Pero bueno, me sirvió para creerme más el cuento y eso. Después... ¿Te fuiste por un estrato por algo en específico? No, o sea, yo creo que sí seguramente algo de Clapton ya estaba como observando en mis influencias y todo. Pero la verdad es que era bien lo que estaba disponible, lo que tenía un precio razonable, por si el nene no era músico finalmente, era muy chico. Entonces, y seguramente era muy económica, etc. ¿Venía con un amplificador? ¿O? No. De hecho, qué buena pregunta, no sé con qué tocaba, se me olvidó. Al agua, directo ahí al... Puede ser. Sí, claro. Qué cosa esa, de tocar en los equipos de casa. Claro. Y después, bueno, la primera guitarra realmente que todavía conservo y que quiero mucho es una Fernández, Strato, que compré en Argentina en los tiempos de Menem, que digamos empezaron la importación. Se traían cosas y era todo bastante económico. Y también, claro, Fernández no sé si llegó a Chile en algún momento, yo creo que no. O sea, por lo menos no las vi circulando y estaba colgada ahí esta Fernández de unos $425, algo así. Para esa época. Fernández es una marca que no se habla mucho y son tremendas guitarras japonesas. Sí, yo creo que, lo seguro que entendí, al parecer era una fábrica de guitarras clásicas, o sea, españolas, que la compró la marca, digamos, un japonés, hizo guitarras eléctricas. Pero yo sé que hay varios íconos del rock que usaron Fernández. Creo que Kurt Cobain, ¿no? No sé si Kurt Cobain usó Fernández, puede ser. Quizá alguien esa Strato negra. Ahí los comentarios nos va a decir. Pero sí, varios íconos del rock usaron Fernández. Fernández también en los 80 copiaba, ¿no es cierto? Claro. Hacía estas copies de Les Paul, de Strato, de Tele, etc. Sí. No, hay una guitarra, bueno, que también, estamos hablando de los 90, yo no sé en qué años empezaron a hacer las cosas más, digamos, con hardware más deficiente, pero las cápsulas suenan muy bien. El cuerpo es súper agradable, es muy, muy agradable tocar. Así que he invertido un poco y la hice pelota a veces. O sea, como me gustaba Stevie Ray Vaughan, estuve rayándola. ¿Ya? ¿En tu casa se escuchaba música y por eso llegaste? ¿Tus viejos tenían así, no sé, discos de los Beatles y ahí empezaste a...? ¿O de dónde viene esta...? Mira, los Beatles para mí es mi parte rebelde para con, digamos, la vida familiar, en el sentido de que mis papás son muy viejos. ¿no? Mi papá tiene 96 años y mi mamá 86. Por lo tanto, yo soy casi un nieto para ellos. Entonces, las músicas que me... Bueno, casualmente, no casualmente, mi papá es músico aficionado, o lo fue, tocaba trompeta, y mi tío también. Entonces, el jazz era lo que había que escuchar. Por lo menos cuando no tenía la capacidad de elegir yo los discos.
Y después, claro, los Beatles lo descubrí como una salida, digamos, bastante extraña, ¿cachai? Porque en esa época debería haber escuchado Virus o Charlie, no sé. Charlie. Entonces, la verdad es que era una rebeldía bastante aceptable para mi mamá. Me compraba los primeros cassettes de los Beatles, digamos, la misma disquería donde compré la guitarra, me compraba todos los álbumes de los Beatles y ahí apareció Clapton, digamos, por el solo de While My Guitar Gently Weeps, y averigüé, me fui por el lado. Entonces, por medio del blues volví al jazz. Digamos que hice la vuelta, digamos, que me tocó hacer. Y cuando tus primeras clases con el profesor, era un profesor del colegio que tú le pediste clases, ¿cómo fue? No, en el colegio no había muchas actividades musicales en ese colegio. La verdad es que es el típico problema no sé cómo son los regímenes escolares actuales. Yo creo que los chicos están bien activos, pero en ese tiempo venía la tarde y de repente no había nada que hacer y creo que lo hicieron para que hiciera algo, digamos, extra programático, que es tan común, ¿no? Y había un profesor que iba a otro piso del edificio a hacer clase. Entonces le tocó a él darme las primeras lecciones y todo. Y después pasé a otro profesor que era primo de él o algo así, que también que era más guitarrista que el primero. Y eso fueron, no sé, habrán sido 3 años de clases particulares. ¿Y ahí qué fue lo que te enseñaron al principio? ¿Veían qué cancioneros sacaban canciones o escala? Sí, ¿no? sí, yo creo que había que creo que es bastante común, o sea, es aprender acordes, ¿cierto? La guitarra vive desde el acorde primero. Y después seguramente canciones, pequeños ejercicios técnicos, ¿cierto? Mucho de esta, me acuerdo que tenían un sello así que dibujaba, digamos, el manguito de la guitarra, ¿no? Yeah. Entonces ahí te ponían Claro, los puntitos donde tenías que tocar, qué escala, etcétera. Seguramente la pentatónica fue una de las primeras. Y la verdad es que recuerdo que no pasó mucho tiempo desde que ya pude empezar a tocar, a jugar un poco con el blues, ¿ya? Así que fue bastante rápido. También tuve mis retos, o sea, parece que no estudiaba mucho en un momento y tocó hablar con la apoderada y me pusieron digamos, en dirección hacia algo más preocupado. Y después, bueno, en Chile, para cerrar como todo el episodio de clases, estuve con Ramón Freire en la Corporación Cultural de Las Condes, como en estos talleres más como generales, y estudié con Panchito Cabrera, que en paz descanse, que eso no fue hace un año o algo así, que es un cultor del Manullo, creo que todos lo conocen, en Chile, y él fue súper impulsor también, digamos, de esa etapa ya más madura, digamos, de la improvisación, y también pude tocar con el grupo de él en vivo y todo. Cuando estabas tocando, cuando tenías, no sé, 10, 15, en la adolescencia, ¿tenías como el objetivo de ser músico o era más un tema de jugar con el instrumento? No, yo creo, o sea, lo que recuerdo es que la decisión la tomé en primero medio. No sé qué edad uno tiene de esos 14 años. 14 años, claro. Claro, 15, 14 años. Sí, yo estaba un poco adelantado por esa cuestión del cumpleaños que era así. Entonces yo salí a los 17 del colegio. Entonces a los 14, sí, claro, a los 14 ya tenía la posibilidad de tocar en el club de jazz. Ya entonces con Panchito y con otra gente. Entonces la verdad que para mí era un súper estímulo de tener un mundo aparte del colegio, que era muy superior al colegio en términos emocionales y de entretenimiento, que era subirse a un escenario y que te escuchen 80 personas y que te aplaudan las payasadas que uno toca. Entonces fue súper estimulante y contra eso no sé si otra vocación u otro oficio hubiese podido competir por lo reconfortante que era. Claro. ¿Cachai? Y también no había nada, otra cosa que me llamara la atención, digamos, rápidamente. ¿No eres bueno para la pelota? Era medianamente bueno. ¿Ya? Sí. Qué típico que es como cuando tenía esa edad, es como me imagino en Argentina también. Sí. El fútbol era como. Sí. Yo, claro, pero sí, yo también, bueno, en deportes nadaba. Ya. Nadaba porque también es una cosa que hacía mi papá, era una herencia, digamos, de cosas que hacer. Y la verdad es que en un momento tuve que decidir por la música o el nado, porque ya, o sea, partí de las inferiores, por así decirlo, digamos, como bien hobby, y después ya tenía que pasar a las cosas serias, que es
nadar crawl 1 hora seguida, o sea, sí, ida y vuelta en invierno, que es más aburrido que la cresta. Y es muscular total. Y claro, pero tenía que ir de repente el sábado a la mañana y el viernes estaba en el club tocando. ¿Cachai? Entonces tuve que decidir por una vida sana o el jazz. ¿A qué edad te viniste a Chile, Fede? Me vine a los 11. Ah, los el 11. año 91, sí. Yeah. 11 años. ¿Cómo es el jazz acá en Chile en este minuto? El jazz, pucha, bueno, yo tengo 43 años ahora y me tocó observar, digamos, tengo una referencia que son los 90s, ¿ya? Cuando era un pichón, los 2000 es cuando, digamos, todo lo que los 90 empezaron a entregar, desde el club de jazz, desde músicos como, no sé, el Ángel, el Cutu, el Galvez, Pancho Molina, no sé, un montón de músicos que empezaron como a ser un poco más profesional, digamos, el hecho de tocar jazz, porque, el club de jazz, digamos que siendo un súper núcleo histórico de esta música, siempre tuvo un gran porcentaje de aficionados, ¿cachai? Entonces, si bien siempre existieron profesionales dando vueltas por ahí, se fue consolidando el ámbito profesional dentro del jazz, a través de estos íconos o estos personajes. Y yo me siento un poco parte de esa generación porque soy un poco más joven. Y desde ese punto hasta ahora, la evolución en términos de, digamos, de cantidad, no sé si de guitarristas podríamos nombrar, podríamos estar sin parar hablando un montón de jóvenes y no tan jóvenes, de que tocan guitarra increíble. Y yo me acuerdo que en los 90 habían con los dedos de la mano, no había tanta gente. Hay más músicos, pero como decíamos, los boliches son los mismos. Sí, no había un crecimiento, digamos, de la industria del jazz. Bueno, con la tecnología y todo, hay mucho material. Yo creo que hay festivales, eso habría que nombrarlo también. Hay una cantidad impresionante de festivales. Pero claro, yo creo que inclusive con esa cantidad de oferta de trabajo, igual nos quedamos cortos. ¿Ya? Yo creo que sería injusto hablar de que Chile es así. Me imagino que en el mundo entero es más de nicho. Sí, el jazz es complicado. Pero bueno, habrá que ver cómo lo resolvemos. Habrá que poner un boliche. Guitar Express. Claro, Jazz Express. Jazz Express. En los 90 tocaste con la Rue Morgue también. Sí. Teloneaste a B.B. King. Claro. Sí, pues ahí con la Fernández toqué. Con la Fernández toqué en la Rue Morgue el 97. Y digamos que teloneamos para B.B. King. Claro, ese disco fue el 97, creo, por ahí. Y fue muy corta mi experiencia con la Rue Morgue, pero fue justamente en el auge del grupo. Claro. Porque fue ese disco que tuvo tanto éxito. Pancho, el cantante, falleció el año pasado. Claro. Lamentablemente. Y claro, para mí yo iba a ensayar con vestido de colegio a la casa del Pearson. ¿Cómo llegaste a esa...? Por Michel Maluje, que es el tecladista, muy amigo mío, muy querido. Michel, creo que tocamos en el club de jazz, hicimos como un experimento de banda de blues, porque él es muy buen tocador de honky tonk y de boogie y todas esas cosas. Y de esa experiencia ocurrió después una llamada de invitación a este grupo que le faltaba un lead guitar. ¿Okay? El Pancho tocaba, pero los solos parece que no era lo suyo. Entonces se abrió ese cupo y nada, grabamos el disco. Fue una super experiencia. Imagínate que en ese tiempo se grababa en cinta. Ahí en Holanda había un estudio que se llamaba Master, que no es el Master actual, creo, ni la sala Master. Y se grababa en cinta y estuvimos un mes ahí. Un mes grabando, o sea, básicamente, si te ocurría algo, lo grababa ahí, ¿cachai? Ahí con la Fernández. Con la Fernández. Yo iba al colegio, me escapaba, ¿cachai? Yo me perdía las partes más entretenidas de la grabación, pero estuve lo más que pude ahí y es realmente una experiencia totalmente diferente a lo que... Claro, cuando habían sellos, ¿cierto? Estaba Sony Music detrás de eso, con una subsidiaria que era Crater. Había un productor que era Leo García. Había el productor musical que era Cutiaste. O sea, había toda una estructura, tal Joaquín García grabando. Era todo, y no sé, el Parquímetro grabó el Cutu. No sé, era un disco. Grabó la Javiera Parra también.
¿Y ahí participabas del proceso creativo también o más Sí, se hizo una serie de ensayos importantes en la casa de Pearson y ahí pude incluir algunas ideas, digamos, el famoso solo de Blues a dos mujeres no lo inventé yo, o sea, sí el solo, pero sí, la idea de tener un extracto de jazz era... Sí, porque le estás metiendo ahí tu... Creo que siempre existió eso, ¿eh? Yeah. Sí, lo que pasa es que lo hacía Michelle antes, en el piano, entonces... pero es un buen disco, yo creo que Pancho, o sea, estaba en su mejor momento composición. Desconozco su trabajo posterior, pero sin duda que, no sé, sigues dando vueltas, es un tema que difícil de superar en términos populares, ¿cachai? Es muy, muy sencillo, muy efectivo y muy lindo. En tu experiencia, Fede, de todas las tocadas que has tenido, ¿alguna que sea como memorable, que tú digas, o algún lugar donde hayas tocado, o algún grupo de músicos que tú digas? Pucha, yo, o sea, en términos como de jerarquía, o sea, de lo que profesionalmente uno entiende como acá tocaste un punto muy alto de tu carrera, ese tipo de cosas, yo creo que lo más potente fue haber tocado un par de giras en Europa con Eric Harland en batería y con mi amigo Jenny en saxo y un musicazo que es Lindley Marth, que es un monstruo del bajo nacido en Islas Mauricio, que vive en París. Y esa banda, digamos, giramos, o sea, tocábamos una vez por día, digamos, viajábamos a todas las ciudades de Europa que estaban planeadas, o sea, giras de 7, 8 días. Me tocó hacerlo dos veces, y en realidad hubieron situaciones ahí que yo creo que son difíciles de olvidar, ¿cachai? Impresiones, sobre todo impresiones, porque era música muy improvisada, o sea, temas de Jenny, qué sé yo, de este saxofonista ruso, pero había momentos que era una locura máxima con improvisadores de ese nivel, ¿me entiendes? O te subías al tren o quedabas totalmente fuera. Así que creo que eso fue un súper punto antes de la pandemia y todo. Y yo creo que por ir a una cuestión como más cercana, actual, yo creo que ahora en el verano estuvimos grabando con Andrea Motis, que es esta trompetista catalana. Hicimos un disco en Estudios del Sur con mis arreglos. Ahí no toqué la guitarra, pero estuve dirigiendo los arreglos y todo, y fue, o sea, habían 20 músicos en la sala. Imagínate. Y fue súper lindo porque esos discos ya no se hacen. Esos discos de escuchar, no sé, a todos tocando muy bien, además, salió muy bien. El Chalo estaba grabando, fue una maravilla. 11 cuerdas. Entonces, me quedo... ese lugar que es mágico. Sí, sí, sí. O sea, era soñado, ¿sabes? Era como volver a los años 50. Y eso yo creo que... Y después, bueno, me imagino que rescato momentos de casi toda mi carrera, pero yo creo que eso te puedo decir así como a la rápida. Lo podría pensar más, pero la gente no puede esperar. ¿Cuál es el siguiente paso para Federico Danemann? ¿En qué está ahí ahora, Fede? Bueno, sacaste un disco... Claro, sí. Sí, pues el disco Requiem Argento que salió el año pasado, lo lancé, digamos, a la rápida porque, digamos que conseguir un teatro y todas esas cosas no era nada fácil en tiempos breves. El disco estaba mezclado, masterizado, entonces decidí traer a Andrés, que es el tecladista, Andrés Peusert, y lanzamos en noviembre, si no me equivoco, en 3 boliches y ya está. Así que bueno, ese disco está disponible, pueden escuchar en Spotify. Un disco que creo que reflexiona muy bien, quizás ustedes son los jueces, pero por lo menos propone una reflexión sobre hacia dónde puede llegar a ir el jazz en términos de si salimos de este nicho, digamos, de improvisadores y digamos, de un público muy especializado, muy, muy pequeño, o nos abrimos un poco a otras expresiones como el rock. O sea, siempre ha sucedido, digamos, la fusión y todo. Pero creo que hoy en día hay mucha gente haciendo una música, o sea, jazzistas tremendos que hacen, que tocan el instrumento muy bien, improvisan muy bien, son unos monstruos, que se abren a campos como la canción. ¿Cachai? ¿Qué pasa si, no sé, cantamos? ¿Cachai? Y yo, claro, he propuesto en los 2 últimos discos que he hecho, que es el The Change con Genia, he introducido una canción. No es lo mío el canto, evidentemente, como lo pueden comprobar, pero sí es un ejercicio, digamos, porque al final, si entrevistas a cualquier músico de jazz actual o un músico clásico, inclusive, un músico de atril, te vas a dar cuenta que tienen un universo
de repertorio muy asociado a las músicas populares, aunque hayan estudiado violín en la Chile o en la Católica. Tienen mucha música popular en la cabeza. El jazzista también no nació y se crió solamente escuchando jazz, sino que seguramente escuchó, no sé, a Radiohead, a los Beatles, o a Atahualpa Yupanqui, o a Papo, no sé. Hay un sinfín de combinaciones, y creo que cuando uno especialmente se refiere a esas músicas que nos impactaron muy tempranamente, uno puede ser mucho más asertivo con respecto a la fibra artística con la cual tú te expresas. No sé si me explico. O sea, el jazz es una música generalmente que se estudia cuando uno es más maduro, tiene requerimientos muy intelectuales, etc. No es una música folclórica para nosotros. Entonces, es bueno de repente fijarse en cuáles son las cosas que me movieron, digamos, a los 13 quizás, o a los 10. ¿Y eso es algo más típico como el jazz más moderno? ¿O esto siempre ha ocurrido? No, yo creo que es que lo que pasa es que el jazz, tenés que pensar que en los 30 era el rock and roll de los 50. O sea, Benny Goodman era Elvis Presley. Claro. Entonces, y Armstrong era una superestrella. O sea, hay que ponerlo en perspectiva histórica, y yo creo que no, es algo bastante nuevo. Yo creo que la fusión sí hizo eso en un momento. O en los 60 yo creo que se empezó a hacer esta cuestión. ¿Cachai? De fijarse, ahí están los Beatles, y está, no sé, hay esta gente improvisando sobre Dorios, ¿cachai? Y Miles dijo, hagamos esto, simplifiquemos la cosa, y a ver si ganamos más plata, ¿cachai? O si se llena más la sala, o si podemos tocar en estadios grandes. Entonces hay una reflexión artística, comercial, y también sociológica, me imagino todo, de cómo lograr integrar el jazz a otros estilos. Y claro, muchas veces se queda como en esta mezcla de como que ya el jazz pone la improvisación y el otro género pone, digamos, la sonoridad o qué sé yo, ¿cachai? Seguramente hay fusiones más felices que otras, más balanceadas, ¿cachai? O sea, pensar cómo ingresa la música africana o de India en los 60, ¿cachai? La música de Coltrane o de Mingus o de tantos otros, cómo incorporarla. Entonces, en el reggae margento, el experimento era música popular argentina. Claro, ¿cómo traigo a Serú Girán ¿cachai? Entonces, quizás Serú no es tan difícil, porque realmente tocaban cosas medias complejas y medias como fusioneras. ¿Cómo traigo a Papo? Eso es más difícil, ¿cachai? Bueno, por el blues, seguramente. ¿Cómo traigo a Lebón? ¿Cómo traigo a Mercedes Sosa? Pedro Aznar, no sé. Pero claro, mi ex jefe. Eso te iba a preguntar, ¿tú grabaste un disco con Pedro Aznar? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Grabamos dos cosas en realidad. Grabamos Quebrado y Quebrado Vivo. Quebrado fue un disco que ya estaba caminando cuando lo fui a grabar. O sea, había muchas cosas que estaban grabadas por Pedro. Pedro es un súper guitarrista, un súper músico de todo, toca de todo. Pero las guitarras también son creaciones que en sí mismas tienen mucha, ¿cómo así decirlo? Mucho sentido guitarrístico, tiene mucho de cuerda al aire. Bueno, todas esas cosas me sirvieron mucho para aprender ciertas como técnicas de guitarra. Y llego al estudio a grabar lo que faltaba, sobre todo los temas que eran como en vivo. O sea, no en vivo de gente, sino que eran grabados sin overdubs. ¿Ya? ¿Cómo llegas a eso? ¿Recomendaciones? ¿Conocías a Pedro de alguna gira? Sí, la historia fue que Pedro empezó a hacer su carrera como performer fuerte en Chile, increciendo. O sea, seguramente partió con el trío, no sé si vino solo antes, desconozco, pero ciertamente logró empezar a agrandar su público y atraer el quinteto y etcétera, hacer discos y lanzarlos acá, qué sé yo. El tema es que él iba mucho al Cachafaz, que era un boliche que quedaba existe, bueno, Jorge Alice es el capo ahí, le mando un saludo. Pero el Cachafaz quedaba en Guardia Vieja y era una tanguería ambientada como en La Boca, así. Y Pedro caía ahí a carretear después de los shows. Entonces, una vez me tocó conocerlo ahí. Yo estaba tocando y lo invité a tocar Cara de Palo. Tocamos, creo que. Pedro ahí estaba sentado con su fernet, qué sé yo. Sí, claro. Sí. Estaba seguramente comiendo algo, no sé, no me acuerdo, pero le regalé mi primer disco y le dije, creo que tocamos You've Changed, que es un estándar que él canta como Cambió, lo canta en español. Y tocó el contrabajo, qué sé yo, buena onda. Y después había otro nexo que era Francesca Ancarola, con la cual había trabajado
Bueno, o sea, Pedro siempre muy amigo de Chile, muy conectado con Chile, tanto con los poetas como con Violeta y todo, y con los artistas de ese tiempo. Entonces, Francesca grabó algo con él, qué sé yo, hay un nexo, seguramente le llegó más información mía. Y después tocamos una jam session, tocamos Beatles, hasta altas horas de la noche, con Pancho Molina, bro. Pancho Molina, yo y él. Y en el Cachafaz también. Y después, bueno, me llega un correo y me dice que me quería convocar a su quinteto. Estaba en, ¿cómo se llama? En Trash, el mail, no sé cómo rescaté de ahí. Y bueno, fue una súper sorpresa y nada, y a los meses estaba grabando el disco ese. Y después grabamos el disco en vivo, que es una maratón. Es una maratón. Tocar 30 temas al hilo y no equivocarse en nada, porque fue un concierto en el Coliseo, digamos, largo, 30 temas, un disco doble. Y ahí tocamos de todo. Y la verdad es que estuvo súper bien. O sea, el rendimiento fue 99%, creo. ¿Cómo uno se prepara para algo así? Practicar, ensayo Bueno, con la banda. sí, yo creo que, bueno, ese tipo de pegas se van formando, se van consolidando en el escenario. Yo me acuerdo de Pedro, de hecho, me dice, entrando a la banda, me dice, no me gusta ensayar. Así que era todo como 1, 2, 3, y creo que la primera tocata en escenario, digamos, grande, claro, no tocamos nunca en boliche, pero la primera tocata para mí fue un desastre. O sea, yo toqué muy mal, porque además se usaban ear-ears, ¿cachai? De estos grandes, ¿cachai? O sea, que No la escucháis percepción de nada. nada, o sea, tocando con un Line 6 que no tenía amplificador, o sea, esto era una novedad para mí. Era como escuchar un disco medio seco, medio raro, ¿cachai? Entonces era difícil para mí. Había momentos que no sabía lo que estaba tocando, ¿cachai? Porque uno está acostumbrado a tener la referencia, digamos, cercana, el aire del ampli, ¿cachai? Y esto era todo por línea, con simuladores de ampli y todo. Y entonces, claro, entre ese punto y lo que fue el concierto del Coliseo, hubieron tremendos como pasos como banda, ¿cachai? Y es súper importante la banda para la seguridad, digamos, de cada momento musical que va sucediendo. Yo creo que es un trabajo más colectivo, ¿cachai? Y no había mucho que estudiar, salvo cuando te aprendía el tema, ¿no? Te mandaba el tema, Pedro te mandaba la pista sola también, ¿cachai? Para que los detalles y todo. Y era bien. ¿No te gusta tocar con in-ear? Porque en el jazz no se ocupa mucho, ¿no? No, ahí, bueno, yo tuve ese proceso también fue interesante, porque con el monitorista llegamos a un buen trabajo con los in-ear. Porque claro, es muy seco, sobre todo la guitarra, ¿cachai? Es in your face y bueno, y evidentemente no es un ampli. Lo que sí extrañaba yo era la respiración del ampli, ¿cachai? Ahora, lo que tenía bueno es que en el escenario no volaba una mosca, ¿cachai? Sonaba la batería nomás. ¿Con clic? ¿O? No. Creo que había clics cuando habían cosas que rodaban, ¿cachai? O sea, loops que tiraba el tecladista. O sea, pero no había un clic sonando, digamos. Pero era, realmente la banda tocaba suelta. Pero me costó, digamos, sobre todo en rock, porque yo decía, bueno, estoy en una banda de rock, por fin voy a poder tocar, ¡pah! Y va a sonar el Marshall y se va a caer todo, ¿cachai? Y no, yo me sacaba los inercias y no sonaba nada. No sonaba nada, o sea, sonaba el PA para allá, pero si cortaba el PA no había nada en el escenario sonando. Una batería no. ¿Cachai? Entonces es como, era curioso. Pero con el tiempo se fue trabajando el audio interno y llegamos a sonar increíble. Era una crema. Ahí cuando tocan, Pedro trae su sonidista de Argentina, Sí. bien, todo con... Sí, pero, o sea, claro, ha ido evolucionando yo creo que se compró una mesa, digamos, con la cual viaja, o sea, inclusive o sea, viaja ya con todo armado. o sea, Pedro muy amablemente prestó todas sus guitarras para todas las cuestiones. Yo a Argentina fui con una maleta y él tenía la tele, él tenía la 335, la de nylon, todas esas cosas eran capital de la producción general, ¿cachai? Además de todos sus bajos y todo, era complicado el show, ¿cachai? Sobre todo los roadies, ¿cachai? Claro. Porque tenían, sí, habían 10 instrumentos de cuerda. Mira. Heavy. ¿Cómo llegaste hasta esta Gibson Electric Spanish
175 del año 97. La clase sabe invertir, ¿verdad? Claro, el Electric Spanish. Claro, eso significa ES. Claro. Ya, wow. Esta guitarra me llegó. Bueno, yo siempre, como todo jazzista, nosotros baboseamos con estos instrumentos, digamos. Sobre todo en finales de los 90, yo logré comprarme mi papá me compró una Joe Pass, una Epiphone, ¿ya? Un instrumento de precio medio, ¿cierto? Y con eso pude ser muy feliz. Son buenísimas esas. Son buenas. Coreana, sí. Epiphone. Sí. Lo único, claro, la caja es más chica y yo tenía un problema muy curioso que siempre me acoplaba en una nota por acá, creo que era el sol. Entonces yo empecé a tocar evitando el sol ahí. Mira. Como que me saltaba. Entonces, sol no, para no ser... ¿ya? Bueno. Un ejercicio. Era un ejercicio de cancelación de notas. ¿Ya? Un filtro. Era un gate del sol. Ya. Bueno, al final, generalmente las guitarras estas, imagínense, en esa época se podía viajar en avión con estas cosas. Claro. ¿No? Y venían señores de... Dejaban hasta con los pianos. ¿Con piano? Con piano. Ya. Imagínate. Entonces, habían señores que venían de Estados Unidos, se compraban estos instrumentos, sabían que le iban a vender fácilmente. Y llegó no me acuerdo el nombre, era Allende el apellido, como Allende, pero con I también, Allende. ¿Yeah? Y ese ser me la vendió. Me la vendió, no me acuerdo cuánto pagué. No sé cuánto está costando una guitarra así ahora, hoy en día. Yo creo que como unos $3,000, quizá más, $3,500. Claro. Y esta guitarra, pues me acompañó, yo creo que desde 2002 en adelante. Me acuerdo que pude viajar con esta guitarra a Europa, con la Francesca. Viajé por todo Chile con esta guitarra. Tiene un case bastante fornido, digamos. Eso te iba a preguntar, ¿con el case la tirabas por abajo, carepajo? No, ¿O siempre por arriba? No. Siempre por arriba con el case. Claro. Mira. Con el case. Y después tenía una funda también. Digamos. Al principio iba con case porque las cabinas eran importantes. Después ya también porque era pesada, incómoda. Y viajé con funda. Y claro, por abajo ni loco. Y además que tuve un accidente acá. Gibsonazo. Un gibsonazo acá, que digamos que típico que la paleta hace así y ¿ya? Con la tensión. Ahora, fueron accidentes que sucedieron dentro del case. O sea, cuando sucedió eso yo entré más en pánico de la salud de la guitarra. Entonces, me pasó 2 veces. La primera me la arregló Benito. Saludos si está viendo. La guitarra L Benito. Sí, pues. Sí. No, bueno, yo tuve una Ábalos. Claro, Ábalos. Tuve una Ábalos, sí. Agustín. La Francesca tiene una L Benito. Bueno, y Lito era accesible, vivía ahí en Pirque, por ahí. Y lo llamo desesperado, le digo, se me quebró esto, y la pegó con pegamento de avión, una cuestión así. O sea, irrompible. Y esto se me cayó, digamos, que a una altura, digamos, unos 50 centímetros del piso, ¿no? Si no aguantan, con case. No aguantan nada. Nada. Con case, hard case así, el original, ¿cachai? Entonces, yo la abrí para decir, ¿le habrá pasado algo? Oh. Y la abro y está así. ¡Ah! Y bueno, después de esa, seguí tocando, qué sé yo, y después de una pega, la dejo apoyada en mi Maruti, ¿cachai? Como en el, ¿cachai? ¿Sí? Y se cae, ¿sí? ¡Tac! También, una altura como el parachoque, ¿cachai? ¿Ya? 50 centímetros. Y le digo a mi compadre, no sé, estaba con Nelson, un batero, Nelson Oliva, y le digo, ¿se habrá roto? La voy a abrir, ¿cachai? Y abro y está. Con el case más encima. Sí, las 2 veces. Las 2 veces con case. Y ahí ya, bueno, nada, casi me reí, porque era chistoso decir, te apuesto que se rompió. Yo esperaba que no. Quería sorprenderme positivamente, pero al final el resultado fue ese. Y lo bueno es que, bueno, llegó a usar una técnica más agresiva a Lito, que le puso 2 tabiques de ébano. Claro, le ponen ahí los palitos, sí. Y queda... Claro, y ahí ya... Muchos dicen que las Gibson reparadas suenan mejor. Puede ser. Quedan más estables. Sí. Sí.
Bueno, esta guitarra actualmente setapeada por Pablo, que habrá sido hace más de 6 meses, está muy estable, ¿cachai? La saco para tocar, como te digo, no puedo viajar con ella, no puedo hacer muchas cosas, y si tengo que tocar en Santiago, la saco y está igual. Está como... Y esta está todo original. Sí. Tú no eres de, oye, salió Seymour Duncan, sacó tal cápsula, la quiero probar. No. Yo soy lo menos tuerca que hay. Yeah. Lo menos tuerca que hay. Suena bien, funciona, herramienta. Sí, listo. O sea, mira, yo, mi forma de ser, por lo menos con el instrumento y con todo el hardware, digamos, no sé nada. Por eso estoy acá. Aprendiendo. Entonces, a mí siempre me ha importado mucho, quizás por el mal estado de mi instrumento a veces, o porque agarro el instrumento de cualquier persona y lo toco. Tengo como una actitud media como de agarrar cualquier cosa y hacerla sonar. ¿Sí? Yeah. Y quizás encontrar en la dificultad algún tipo de gracia, no sé. Quizás es muy estúpido lo que estoy diciendo, pero vengo un poco de esa escuela. O sea, me acuerdo del Cuto tocando con lo que había. Con un cuerno, ¿cachai? Con Cuto una vez tocó durante unas funciones de teatro que hicimos, tenía un ajo metido en la trompeta, ¿cachai? Un diente de ajo. No, ¿cachai? El olor que era eso, era horrible. Pero era así, ¿cachai? Es muy no importa la flecha, importa el arquero, ¿es el dicho? Claro, no es la flecha, es la flecha. El indio. El indio es la flecha, claro. Eso. El indio no la flecha. Sí. Entonces, nada, yo creo que igual y lo rico de eso es que cuando agarras un instrumento muy bueno, decís, es una mantequilla, ¿cachai? Es mucho placer. Eso básicamente. Ahora salgo de gira a veces me compré una Tano Electro de 300 lucas, ¿cachai? Que está hecha no sé si las cachai, pero está hecha de cartón prensado. ¿Ya? Muy prensado, ¿cachai? ¿Ya? Y la compré porque, estaba botada. Las Tano Electro originales son carísimas, ¿no? Me imagino. Esta no sé si indonesia o coreana, qué sé yo, pero básicamente me gustó porque era liviana, muy liviana por el cartón. La escala me parecía una escala corta. Corta, bonita, ¿cachai? Y también todos los potenciómetros como de plástico medios modernosos, ¿cachai? Y dije, bueno, voy a hacer música con esto, voy a hacer jazz con esto, ¿cachai? Y era toda una propuesta usada. También me gusta que el instrumento sea algo como novedoso, o sea, no necesariamente malo y penca como para hacer música incómodo ni nada, pero sí que te proponga, chucha, cambié la acción, cambió el grosor de las cuerdas y me lleva hacia otros lados, ¿cachai? Entonces tenés que transformarte de repente en Bill Frisell o en, no sé, ¿cachai? Pero algo tenés que buscar también en la guitarra, o no, porque a ti te gustan los trastes más chicos, o el radio más plano, o eres más de, mira, esto funciona. Son todas las cosas que no sé, ¿cachai? O sea, cuando voy al luthier, básicamente discutimos de la altura, ¿cachai? Los frets, la verdad es que, bueno, tengo una Telecaster con jumbo frets y esa Telecaster le puse 0.12, que fue, digamos, para grabar mi disco Celic y funcionó súper bien, ¿cachai? Era también una especie de teclado, pero la tele no aguanta tanto 0.12, digamos. Te estoy mostrando mi conocimiento, entonces le digo ponle 0.11 y después veo la altura y digo bájale un poquito, sube un poquito. Eso es como el máximo. Déjamela como la última vez, así como cuando uno va al peluquero, el peluquero dice, ¿qué me voy a acordar de cuando te corté el pelo? Exacto. Es pacífica. Bueno, yo creo que ya si entráis en una confianza más importante, lo podría anotar el luthier sería, o uno mismo, ¿no? O registrarlo de una vez por todas, pero tengo ese problema. Y además me gusta sorprenderme, ¿cachai? Creo que el cambio de guitarra, te imaginarás que de esto, que es un mueble, ¿cachai? No sé, preciso diría yo, no sé cuál es la palabra, pero es medio un piano, una mecánica muy estable, no hay posibilidad de estirar mucho, la tengo con 0.12. A irse, no sé, a una 0.10 con una Telecaster, ¿cachai? Son cambios radicales. A mí me gusta mucho intentar tocar jazz en estrato y sonar a jazz, ¿cachai? Y me ha resultado bastante bien. Pero hay que actuar, ¿cachai? Tenés que buscar un montón de cosas porque no es tan llegar y abrazarse. ¿Y te fuiste por una Signature Herb Ellis por algún motivo?
Porque siempre está como ese tema de, no, a mí no me gustan las signatures porque no quiero que me encasillen con Claro. que soy tan fan de este. No, porque es lo que hay disponible. Ya, era lo O que sea, quería. sí, o sea, digamos que el tipo no abrió 3 cases y me dijo, elige cuál te gusta más. Me dijo, tengo esta. Y yo dije, bueno, esto es una oportunidad. Herbeli siempre me gustó en todo caso. La encuentro evidentemente limitada por no tener otra cápsula y tener más opciones tímbricas. En un momento también entré como en una problemática psicológica porque se quebró, ¿cachai? Dije, maldije a Herbelis. No, o sea, me hubiese gustado que fuera otra, sí, ¿cachai? Otra Gibson feliz, pero me ha acompañado bien. Yo creo que tiene un timbre bien medioso, bien como bien acotado. Nos sirve para todo. Claro, porque esta guitarra nace del año 49 y después en los 70 la descontinuaron porque, claro, en los 70 todo el mundo quería ya la cápsula del puente. Esta es una guitarra muy, muy de nicho y Claro. empezaron a sacar la 175D, la Dual Pickup, que Ya. venía con esta y con la del puente, que la producen. Creo que ahora está descontinuada esta guitarra, pero la produjeron hace poco. Escuchémosla un poco, Fede. Ya, pues. A ver. ¿Algo Lo de que- hoy, no? Sí, lo que tú quieras. ¿Estás ahí con nada de tono? ¿Un poquito de tono? ¿Cómo ocupáis la guitarra generalmente? ¿Te refieres a este? Claro. No tengo idea. No, si estuvimos un rato con eso. Mira, el tema es que yo, claro, esto es una guitarra con muchos bajos, ¿ya? Entonces, generalmente el jazzista yo intuyo que lo que hacemos mucho es trabajar con este pote para eventualmente cuando se pone filúa la guitarra, cortarle tono. Entonces, ahí está la complejidad de que si tiene muchos bajos, si cortáis, entonces hay que negociar un poco con el ampli, ¿ya? ¿Y en qué contexto también está ahí? Exacto, sí. Y también con qué ampli estáis tocando y todo. Pero evidentemente, a mí lo que me gusta es que no se sienta nada de punta. ¿Sí? Ahora se sintieron algunas como... Por lo menos acá en la sala se escucha un poquito de punta, pero estuvimos trabajando harto con el audio. Yo creo que la cuestión es poder llevar un balance. A mí me gustan mucho los medios. Mucho los medios. Y evidentemente, si nos pasamos abajo, se pierde definición abajo, se pone medio como nebuloso. Pero si estoy arriba, no me gusta que suene en jazz. ¿Ah? Y también tiene mucho que ver con el playing, ¿no? De uno. Uso una uñeta, digamos, bastante gruesa. ¿2 milímetros es? ¿3 milímetros? Sí. No, esta es 2. Sí, 2. Desde 1.5 para arriba yo creo que me viene bien. Ahora, el tema es... claro, yo con el tiempo, yo en un momento toqué 0.14. Wow. 0.14. Era como uno de los... En afinación, estándar. Sí. Es que estaba el mito de Pat Martino, o no sé quién, Stevie Ray Vaughan también, pero bueno, claro. Eso es otro género. Eso no lo puedo creer yo. Pero bueno, parece que es verdad. Pero en términos de jazz era cada vez más grueso, más tenso y... ¿Y flat wounds? No, flat nunca me gustaron mucho. Y el asunto es que me pasaron justamente la Avalos que me pasaron, la guitarra Lito Benito, era
era Jumbo, ¿cachai? Era una cuestión así, y tú vas a hacer todo así, y me creía Hulk, ¿cachai? Y me lesioné, tendinitis, ¿cachai? Y no lo podía creer. Cuando venís como joven, así como dándole, Claro, embalado. te creís como inmortal y de repente, y claro, fue todo un shock. Y tuve que bajar todo, y de esa guitarra no sé qué pasó con esa guitarra, pero digamos que esto es 012, me gusta mucho 011 en general. Pero yo venía, o sea, evidentemente venía de la escuela de... O sea, la Te dio en la mano derecha. medio casi, codo. Y ¿Cómo estuvo en el carpiano? no, fue ¿cómo se llama? Codo tenista. Ya. ¿Qué se llama? Pero fue infiltración y reposo un rato y después seguí, inclusive estaba en la televisión trabajando en el Canal 11 y lo más importante es mantener la calma con la tendinitis. Eso es el gran consejo que... Ujú. O sea, no, si entráis en pánico con que no vaya a salir de eso, es terrible, porque te afecta, te pone tenso al tocar y todo. Hay que tener mucha fe y estar tranquilo que va a estar todo bien. Depende también la gravedad, pero después yo tuve otra tendinitis acá en el hombro y todo se va superando. Pero me acuerdo que era como, se acabó la vida. O sea, Claro, seguro. es súper terrible porque, así que tengan cuidado, elonguen y también yo creo que tiene que ver mucho con esta cuestión musical de digamos, de qué estoy tocando, de qué forma lo estoy tocando, Ujú. ¿cachai? Y si tocáis, evidentemente, bebop rápido con 0.14, con una guitarra acústica, la cual la acústica lo que tienes es que tú tratáis de proyectar desde el instrumento. No es como que la respuesta del ampli es la que da el volumen. Tú le dais. ¿Cachai? Porque pensáis que... Y hay un punto en el cual no suena más la guitarra, ¿cachai? Estáis peleando contra molino de viento, ¿no? Y eso me pasa y me sigue pasando. Este instrumento también, de repente me encuentro tocando con un uñetazo y totalmente Innecesario. Hay una energía. Ahora, es una escuela que me parece súper como loable, la escuela de como tocar desde lo acústico, ¿cachai? Muy como guitarrista peruano, no sé si lo has escuchado, que proyectan así, le pegan como... y la estáis comiendo así y lo escucháis a 100 metros. ¿Cachai? O Django, lo que se siente en Django Reinhardt, como esa cuestión acústica potente. Creo que es una súper buena escuela porque cuando pasáis el instrumento eléctrico tenía otra filosofía. No sé si es la correcta, ¿cachai? Pero no tocáis así como... Tenéis más articulación. Pero claro, tocar así no tiene sentido. Fede, ¿qué consejo le podríamos dar a alguien que está iniciando en el mundo de la guitarra o quiere ser guitarrista profesional en cualquier estilo, o ya sea el jazz, etcétera? ¿Consejo de qué tipo? Para alguien que esté iniciando en la guitarra o que se quiera dedicar a la guitarra, tú que tienes mucha experiencia, has tocado con grandes. Un consejo, chuta. No sé, depende de la edad, pero yo creo que lo más importante es escuchar música. Escuchar mucha música. Hoy veníamos hablando hoy un poquito de la sobreinformación que tenemos actualmente. Es cosa de ver YouTube, estar viendo esto y ver qué hay al lado, ¿no? De oferta. Entonces, puede haber una gama un poco intragable, en el sentido de poco digerible, o, digamos, sobre todo en tiempos breves, de información, ¿cachai? Entonces, yo creo que es importante, y también, esas experiencias, digamos, también necesitan como de cierta entrega, una audición consciente o por lo menos entregada, ¿no? Con el corazón abierto. Entonces, es súper importante, yo creo, que claro, el ser humano ya es el mismo que hace 20 años o 30 años cuando empecé, no sé. Tienen mucha más información y todo, pero quizás en el mismo tiempo masticar una cantidad de información que tiene que ver con cómo van pasando cosas a nivel emotivo, ¿cachai? Y después también con el estudio. O sea, cómo estudiamos, cómo los tiempos son más breves, las carreras son más breves, ¿cierto? Las carreras eran de 5 o 6 años, ahora son de 4. ¿Cómo logro ser un profesional en 4 años? Entonces hay que ser muy
muy ordenado, muy inteligente, muy concentrado en las metas que, digamos, me estoy proponiendo. También dejar que nos sorprendan nuestros colegas o nuestros compañeros o profesores, buscar referentes, quedarse un rato ahí también es bueno. Te estoy dando muchos consejos. Pero básicamente es como, bueno, eso como profesor creo que son las cosas que le diría a un principiante. Mucha escucha y mucho corazón abierto. ¿Qué estás escuchando ahora? Soy un pésimo escuchador de música hace muchos años. Pero yo creo que lo que más me gusta escuchar, bueno, yo creo que a esta edad, y se lo puedo preguntar a mis amigos de generación, creo que estamos volviendo mucho en los 40 a las cosas más maternales, a los discos primordiales, ¿cachai? O sea, en mi caso, que no es una banda que yo conocí a la adolescencia, pero me encanta The Band. Yeah. O sea, me muero con The Band. O sea, puedo escuchar el disco Marrón 2 veces seguidas sin problema. Me gusta escuchar mucho jazz de los años 20. De hecho, tengo ganas de tocar con un L5, me encantaría tocar como Eddie Lang, así como sin pick-up, ¿cachai? Claro. Así, como una cosa más fantasista de guitarra de los años 20, ¿cachai? O Lonnie Jones, no sé, pero buscar esa cosa más pre-electrónica. Pre lo que conocemos como guitarra de jazz, ¿cachai? Me gustan todos los lugares, digamos, que me son familiares, ¿cachai? Donde siento calidez sonora, ¿cachai? Y en cuanto a lo nuevo, estoy al debe, siempre estoy al debe. No sé, he escuchado algunas cosas que me han sorprendido y todo, pero claro, estamos en otra ya. Está súper avanzada la cosa. Y también yo creo que es súper inteligente. Otro consejo, pero para la gente que está más avanzada, yo creo que es muy inteligente de repente no fijarse en lo que está sonando actualmente solamente, ¿cachai? Porque ya lo están haciendo. Entonces, si queréis pegar el batatazo, en un momento, el batatón. El batatón, temazo. Si queréis como pegarle un giro o poder ofrecer algo que se salga de la norma, ¿cachai? Pues además hacer las cosas que están haciendo ciertos íconos actuales, es difícil hacerlo a ese nivel y competirme encima. Entonces yo creo que es importante de repente pegarse una escuchada para atrás, como lugares que estén vacíos, para poder artísticamente poder ofrecer un lenguaje actualizado, pero que aporte con algo que la gente no está escuchando o no está, digamos, en el mercado de forma tan clara. ¿Cachai? Eso yo creo que eso, o sea, Miles Davis lo hizo todo el rato. Ahí está la lección de, o sea, ¿qué estamos tocando ahora? Ya, hay que hacer otra cosa. Al tiro. Y creo que eso es bueno también de lo inquieto que soy, o sea, de cambiar de guitarra, de cambiar de estilo, qué sé yo. Pero siempre, bueno, vine con esta guitarra porque básicamente es la más lujuriosa que tengo y porque también, bueno, siempre está el jazz, la cuestión estándar, como el mainstream o el centro sobre el cual giramos todos los que queremos tocar jazz, que es, no sé, Joe Pass, Wes Montgomery, Barney Kessel, no sé, todo ese mundo que es fundamental y no lo podemos saltar muchas veces. Fede, me habías contado que estás haciendo unos talleres, algo que quieras promocionar, sí. Ahora terminando el video. Sí, bueno, les quería contar que volví a las clases de guitarra, me pueden ver en Instagram Fede Tane, con 2 Ns, o hacerse amigos nomás, seguirme, ver los contenidos que a veces puedo llegar a subir. Estoy con muchas ganas de tocar, como todos los músicos después de la pandemia. Se vienen cositas. Se vienen cositas a final de año, algunos viajes por ahí. Y tengo con Claudio Rubio, que es mi profesor, colega de tantas batallas, tenemos este proyecto pedagógico que se llama Talleres de Jazz, ¿verdad? Que lo estamos haciendo actualmente los días martes. Y lo que hacemos ahí es armar ensambles en torno a ciertos estilos o compositores o inclusive discos. Entonces montamos discos completos con un grupo selecto en el sentido de que lo que hacemos es los músicos los seleccionamos por nivel y por intereses, ¿ya? Entonces lo hacemos coincidir, que es algo muy difícil de hacer, digamos, es muy a la carta, ¿cachai? Es difícil, por ejemplo, hacer instituciones eso, porque al final básicamente tenéis un nivel y
todos se tienen que... Pero acá hacemos un trabajo muy, muy cariñoso, muy delicado con eso y bueno, los acompañamos. 3 meses de clases, o sea, de sesiones, 12 sesiones y rematamos con un concierto en Telonius, generalmente. Yeah. Entonces, básicamente es una simulación de vuelo, ¿cachai? O sea, es lo que hacemos los músicos generalmente, prepararnos en torno a un repertorio, hacer todos los esfuerzos necesarios para que salga lo mejor posible, hacer reflexiones sobre eso, dar insumos para mejorarlo y todo. Tener la relación humana, que es de las que peligran más por perderse con toda esta cuestión tecnológica, es justamente estar cerca, tocar, aprender del otro. Y finalmente rematar con otra experiencia humana maravillosa, que es entregar la música a un tercero. No, tremendo. Así que nada, vamos a empezar en junio un nuevo ciclo, junio, julio, agosto, así que los que quieran se acercan, también en Instagram existimos. Y las clases que, nada, los cupos están llenos, pero siempre es bienvenido el que quiera preguntar si hay lista espera o qué sé yo. Encantado. Buenísimo. Oye, Fede, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Por fin nos costó. Sí. Pero bueno. Sí, no, súper agradecido. Te admiro mucho por tu iniciativa. Creo que has juntado un súper interesante grupo de personas en función de la guitarra y nada, te deseo lo mejor para el futuro y que sigas creciendo. Gracias, compadre. Vayan a seguir a Fede Danes con 2 N en Instagram. Síganme a mí, Guitar_Express. Gracias, Pablo Produce, que está detrás de las cámaras, por dejar sonando esta guitarra increíble. Y nos vamos con algo de música, ¿no? Dale. ¿Puede ser? ¿Al tiro? Al tiro. Improvisemos jazz. Ya. Pero en el playthrough, ¿no? En el playthrough. Ya, ok. Esto no estaba preparado, perdón. ¿Qué puedo tocar? El que toqué. Gracias, colegas, y nos vemos en un próximo video.